Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente. Bueno, quería compartirles hoy día el devocional, quizás con alguna reflexión también. Y quería que empezáramos orando. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por lo que haces por nosotros, en nosotros, y todas las cosas que están en tu corazón, que tú quieres, a las que tú quieres que nosotros lleguemos. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de esta pequeña congregación, Señor, formando discípulos. Te ruego, Señor, que nos puedas transformar de tal manera, Señor, que podamos llegar a ser todo lo que tú quieres y está en tu corazón que nosotros lleguemos a ser. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy día, ¿cierto? En la mañana, ¿cierto? Estuvimos orando por ustedes, ¿cierto? Y por todos nosotros, principalmente por la manifestación del reino de Dios en nuestra vida. Una de las cosas más importantes y uno de los propósitos más importantes de nuestra vida es la voluntad de Dios. Nosotros estamos bajo el pacto que el Señor Jesucristo, o que Dios hizo en sí mismo, en su Hijo Jesucristo, por nosotros, por su amor, por su beneplácito, porque Él quiso hacerlo de sí mismo y nos quiso amar. Pero el pacto eterno en Cristo Jesús, o el nuevo pacto, principalmente del que habla Hebreos, y del cual también habla principalmente el Nuevo Testamento, aunque también es mencionado en el Antiguo Testamento, es un pacto donde el centro es hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando nosotros vemos en Romanos 12:2, donde dice que ya no nos conformemos a este mundo que nos tocó vivir. Y ese mundo tiene que ver con la forma de pensar, con la forma de ser, con la forma de llevar la religión, con la forma de relacionarme con Dios incluso, con la forma en que me relaciono en el matrimonio, etcétera, etcétera. Dejemos esas cosas, que nos descontaminemos de esas cosas y empecemos a echar raíces, ¿cierto? Que realmente seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que seamos capaces de comprobar o experimentar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y eso nos muestra de que podemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero no necesariamente es la buena, agradable y perfecta. Porque en el caso de Romanos 12:2 se está refiriendo a que es buena para Dios, agradable para Dios y perfecta para Dios. Por ejemplo, si yo tengo un hijo, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que sí tengo un hijo, pero yo tengo un hijo y mi intención es que él pueda aprender a hacerse responsable de ciertas cosas, ¿cierto? En la casa. Y que pueda aprender a obedecer, ¿cierto? A tener responsabilidades. Y ¿cómo decirlo? Mi voluntad perfecta es que él pueda hacer su cama y que lo pueda hacer con buen ánimo, ¿cierto? Que yo le diga, hijo, tienes la responsabilidad de hacer todos los días tu cama, y que no se lo tenga que estar repitiendo, y que él solito, al despertar, ¿cierto?, haga su cama. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el niño deja todo el día su cama sin hacer, y media hora antes de irse a acostar, hace la cama y la hace a regañadientes, ¿cierto?, que aquí, que allá, que porque yo... ¿Hizo la voluntad del padre? Sí, porque el padre quería que hiciera la cama, pero no es ni buena, ni agradable, ni perfecta, porque yo quería que lo hiciera en la mañana, que lo hiciera de buen ánimo. ¿Me entienden? Entonces también eso pasa muchas veces con nosotros, con Dios. Muchas veces nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, o creemos saber cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacemos ni en el tiempo, ni de la manera en que Dios quiere, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces Dios nos manda a amar a nuestras esposas, a respetar a nuestros esposos, en el caso de las hermanas, y lo hacemos a nuestra manera, y no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto, aunque estamos, entre comillas, amando, ¿cierto?, y respetando. Que no quiere decir, como siempre les he dicho, tolerar injusticias.
hay ciertas situaciones que hay que poner un límite. Entonces, nos encontramos de que lo más importante, amados hermanos, en este nuevo pacto, el cual Dios nos ha instruido, nos ha adherido a este nuevo pacto en el cual hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. En Hebreos 10 dice claramente cuando habla, ¿cierto?, con referencia al Señor Jesucristo, cuando en su encarnación dice: holocaustos y sacrificios no quisiste. Está hablando del viejo pacto, ¿cierto? Los sacrificios, etcétera, etcétera. No quisiste, más me preparaste cuerpo. He aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Entonces, lo más relevante de nuestra vida cristiana en Cristo Jesús es que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Hay innumerables pasajes bíblicos. Todo lo que es dones, llamado, profecía, las bendiciones de Dios, las pruebas, la tribulación, todas las cosas que nos pueden suceder aún por nuestros propios errores, que Dios lo puede transformar en bendición, no es para que necesariamente usted se sienta bien o sea feliz, ¿cierto? Sino para que Dios aproveche todas esas oportunidades para llevarlo, que usted tenga la capacidad de hacer la voluntad de Dios y ser un hacedor de la voluntad de Dios. Yo ya les he dicho como ejemplo que en el Antiguo Testamento nos encontramos con un rey que dice literalmente que hizo lo agradable a Jehová, pero no con un corazón perfecto. Entonces podemos hacer la voluntad de Dios de una manera externa, como el ejemplo que les daba el niño, pero no necesariamente es bueno y agradable y perfecto. Entonces, amados hermanos, si nosotros queremos una manifestación del reino de Dios, porque usted no se puede conformar, amado hermano, lo que usted se tiene que preguntar todos los días, amado hermano y amada hermana, en Cristo Jesús: ¿estoy en el propósito de Dios? ¿Cuál es el problema? Que cuando uno habla de propósito de Dios, lo primero que se nos viene a la mente es: estoy en el ministerio, el llamado, el don, que lo profético, que lo apostólico, que lo pastoral, que estoy en ese propósito. Y resulta de que estar en el propósito de Dios es que en cada circunstancia que me toca enfrentar, estoy reaccionando, estoy respondiendo, la estoy llevando conforme a lo que Dios quisiera que yo respondiera. Aún en mis errores. Porque Dios también quiere que nosotros aprendamos a cómo respondemos nosotros aún en nuestros errores. Muchas veces respondemos en testarudez, en rebelión, y no queremos, ¿cierto?, admitir, o no nos queremos arrepentir, porque no queremos admitir que estamos equivocados y que debemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar, nuestra forma de percibir a Dios, nuestra forma de relacionarnos con la iglesia, con Dios, nuestra forma de llevar nuestras finanzas, nuestra forma de llevar nuestro matrimonio, nuestra forma de llevar nuestra crianza con los hijos, o nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos una manifestación del reino, hermanos, yo les aseguro, amados hermanos, yo les aseguro que lo que nosotros vemos al día de hoy en lo que es público o visible de la iglesia no es la plenitud de la manifestación del reino de Dios. Eso yo se los aseguro bíblicamente, incluso yo se los podría probar bíblicamente, de que todo lo que vivimos nosotros, que no digo de que no seamos una iglesia o una red, o que no hayan iglesias que realmente son de Dios, sí, son de Dios, pero no es la plenitud, no es lo que Dios quisiera. Y qué lamentable llegar ante el trono del Señor Jesucristo, al cual todos vamos a llegar, y que el Señor Jesucristo nos diga: qué lástima, llegaste, hiciste muchas cosas, pero qué lástima, porque podrías haber llegado a mucho más, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la iglesia, con tu llamado, porque todos tenemos un llamado al reino. Muchas veces nosotros, en son de irnos en contra de lo que creemos que es religiosidad, religiosamos todo, ¿cierto? Todo es religioso, todo es malo. Querer tener un llamado, querer tener un ministerio, y eso no es malo. Pablo dice de que el que desea, obispado, buena obra desea. Sin embargo, hay una gran responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros queremos hacerlo solamente para llenar nuestro ego o nuestros vacíos. Pero querer servir a Dios, ¿cierto?, incluso en el reino de Dios, no es malo. El tema está
cuáles son mis motivaciones, ¿cierto? Y para qué quiero hacerlo, ¿cierto? Y cómo y qué estoy dispuesto a hacer para conseguirlo. Entonces, nosotros tenemos que entender, amados y amadas, usted está haciendo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No crea que cuando usted está haciendo por eso les vuelvo a reiterar, no crea que estar haciendo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta es que usted sea pastor, es que usted sea maestro, es que usted sea profeta, es que usted sea apóstol, es que usted sea, evangelista. Eso no es estar haciendo la buena voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Mire, hermanos, está más al alcance de lo que pensamos. Mírese a su alrededor, donde usted está hoy. Está cruzando una enfermedad, está cruzando una crisis matrimonial, una crisis financiera, una crisis emocional, una crisis existencial, ¿cierto? ¿Cómo usted está llevando esa situación para vencerla, para superarla, ¿cierto? ¿Está realmente haciendo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Jesús, Él declaró, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero hizo la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque en esa situación donde Él sentía angustia hasta la muerte, que no pecó, ¿cierto? Él reaccionó de la manera agradable, buena y perfecta para Dios. ¿Qué hizo? Se negó a sí mismo, ¿cierto? Puso en negación esos sentimientos, no los dejó de sentir. Que muchas veces nosotros esperamos dejar de sentir esos sentimientos para pedir ayuda, ¿cierto? Los negó, oró, pidió ayuda a sus discípulos. Imagínense lo humilde de Jesús, ¿cierto? A los que Él estaba, discipulado, dijo, ven y oren conmigo, velen conmigo, y Él les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Entonces, y aún así reaccionó de una manera buena, agradable y perfecta, donde se derramó la presencia de Dios, abrió su corazón, ¿cierto? Y oró, como todos sabemos, en el huerto, ¿cierto? Entre otros ejemplos que podríamos ver también. Entonces, ¿usted está haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en la situación que está viviendo? No es que sea un santurrón por fuera, no es que no tenga luchas, no es que nunca se enoje, no es que nunca diga, oh, estoy cansado, estoy cansada, o tengo pena, tengo tristeza. Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, aunque sus razones eran más que justificadas, ¿cierto? Él también dice que se enojó, pero no pecó, porque fue el celo de Dios que lo movió. Entonces, nosotros tenemos que saber, usted está haciendo la buena, porque eso de eso depende la vida cristiana. A eso apunta la vida cristiana. Para eso son los dones. Para eso es la unción. Para eso es el ministerio. Para eso es el llamado. Yo les he dicho de que todos tenemos un llamado a ser ministros, en el sentido de ministrar el reino de Dios, de alcanzar un carácter de ministro de Dios. No necesariamente los 5 ministerios, pero usted es llamado a tener un carácter de ministro de Dios para ministrar el reino de Dios en cada área de su vida, y Dios le va a ir mostrando el área en que Dios lo llamó a ministrar el reino con mayor especificidad, partiendo por la familia y partiendo por lo que Dios lo ha mandado a ministrar quizás dentro de la iglesia, los 5 ministerios. Hay otros ministerios que no son los 5 ministerios, el que reparte con liberalidad, etcétera, etcétera, o quizás también en el mundo. Amén. Entonces, bueno, cuando dije, en el mundo, no es siendo parte del mundo, sino ministrar el reino de Dios en algún área donde usted tenga influencia en el mundo, ¿cierto? Como por ejemplo un empresario, un profesor, un médico, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender que usted está haciendo la voluntad de Dios, porque de eso depende, ese es el centro de la vida cristiana, hermanos. Ese es el fin, ese es el meollo. Eso es el todo de todo. Amén. Entonces, usted tiene que preguntarse, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? Entonces, mírese cómo está tratando a sus hijos, a su cónyuge, cómo está su relación con sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, así como Jesús respondió bien ante una situación adversa, ante sentir pena, angustia, tristeza, porque muchas veces nos condenamos, ¿cierto? De que porque usted siente pena, tristeza, angustia, ya prácticamente es un pecador, algo hizo que dejó abrir una puerta. Y Jesús también sintió pena, lloró,
sintió angustia hasta la muerte, obviamente que era más que justificado lo de él, porque sabía que iba a entregarse y iba a ser, flagelado, que no es de comparar con las cosas que muchas veces nosotros nos angustiamos. Pero voy al punto, hermanos, de que eso es lo que se tiene que cuestionar. Y hermano amado, nuestro Dios es fiel. Dios nos ama, ha derramado su amor, y pese a que muchas veces esta es una frase cliché, ¿cierto? De que Dios nos ama, ¿cierto? Pero si nosotros entendiéramos, miren hermanos, ¿saben qué es lo que más me aflige a mí desde mi conversión? Lo que más me aflige a mí cada día es estar haciendo la perfecta voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y eso me lleva constantemente al arrepentimiento. Eso me abre la puerta a que cuando me estoy equivocando, quizás puedo darme cuenta inmediatamente, quizás después, ¿cierto? Pero ese temor de Dios de querer estar haciendo la voluntad de Dios, no superficialmente, sino buena, agradable y perfecta, estar en el propósito de Dios, es el motor de mi fe o de mi relación con Dios. Principalmente cómo llevo mi matrimonio con mi esposa, hermano, porque todos tenemos luchas y nos equivocamos. Entonces muchas veces cuando uno hace algo que no corresponde, ¿será que esto es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta? No es correcto lo que hiciste, no es correcto como respondiste. Entonces eso me hace ver por qué estoy así, por qué estoy respondiendo de esta manera, y me hace buscar, escudriñar las escrituras, orar, y cuando encuentro la raíz, luchar por eso, vencer una situación, vencer mis situaciones internas, o cuando tengo un error, ¿cierto?, con mi hijo, etcétera, etcétera. Aunque dure tiempo hacerlo, pero estoy luchando. ¿Por qué? Porque el fin es estar en el propósito de Dios, estar haciendo la buena voluntad de Dios. Entonces, lo que usted se tiene que preguntar, hermano, ¿estoy en el propósito de Dios? Hermano, nosotros no somos una iglesia religiosa, ¿cierto?, en el sentido de querer llenar una iglesia o querer ver Zoom lleno, ¿cierto? Y con eso uno sentirse satisfecho, ¿cierto? Dios nos está bendiciendo el día de hoy porque todos se conectaron a Zoom, al estudio, o todos se conectaron al culto, o todos se conectaron a orar, o todos se conectaron aquí y allá, ¿cierto? Y con eso es un reflejo de que estamos haciendo bien las cosas. Si bien puede mostrar algo, pero en realidad nuestro propósito como iglesia en el Señor Jesucristo no es simplemente llenarnos, juntarnos, que usted esté aquí, aunque deberían congregarse porque es un mandamiento bíblico, y más si tienen las comodidades de simplemente hacer un clic y por último ponerse los audífonos y escuchar, ¿cierto? Deberían hacerlo en cada uno de los llamados que hacemos como congregación, para orar, para los devocionales, ¿cierto?, para los cultos y para los estudios. Por último, ver las grabaciones y no perderse ninguna, ¿ya? Entonces, pero no ese es el propósito, sino el propósito es la transformación que Dios quiere hacer en el interior de su corazón. En ese sentido, nosotros no somos una iglesia, en ese sentido, religiosa, de que querer llenar algo y decir, oh, que está bonito, sino que realmente lo que Dios busca en nosotros es el cambio interno. Que si usted se va a congregar, si usted va a participar, ¿cierto?, es porque usted va a usar, y cierto, aunque suene feo, usted nos va a usar como congregación, nos va a usar, ¿cierto?, para poder alcanzar la condición que necesita para hacer la perfecta voluntad de Dios. Usted tiene que hacerlo, hermanos. Tiene, ¿cierto?, al alcance. Somos una congregación pequeña, pero use lo que tenemos, úsenos, para que usted pueda tener la condición necesaria para entender, conocer y poner en práctica la voluntad de Dios en el momento determinado y de la manera que Dios le agrada. Y perfecciones en eso. Use a la iglesia, use la congregación, use el don para eso, use la profecía para eso, use la unción para eso, use el ayuno para eso. ¿Me entiende? Use los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, amados y amadas del Señor, esa es la pregunta que más nos tenemos que hacer. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque de eso depende la manifestación del reino de Dios en nuestra vida. Yo no sé si usted ha escuchado que se habla mucho
del avivamiento, del avivamiento, del avivamiento. Y muchas veces el avivamiento se malentiende porque se cree que el avivamiento es simplemente señales, prodigios, milagros, ¿cierto? Que la gente es sanada, etcétera, etcétera. Pero el avivamiento es una manifestación del reino de Dios. Y la manifestación más importante del reino de Dios, como entre otros pasajes lo dice el Señor Jesucristo cuando enseña a orar, dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. No es simplemente que se haga tu voluntad, sino de la manera que se hace, ¿cierto? En el cielo también se haga acá. Y eso, los que tenemos que hacer eso somos nosotros. No en el sentido de que nosotros vamos a hacer que se haga aquí en la tierra, ¿cierto? Usando un cargo político, nuestra autoridad como hijo de Dios, sino que usted es el que tiene que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, amados y amadas, esa es la pregunta que se tiene que hacer, porque de eso depende la manifestación del reino. Por eso que les decía al principio, amados, de que yo le aseguro que todo lo que vemos en la iglesia, incluso hasta en nuestra red, incluso hasta en nosotros mismos como congregación, no es la plenitud de la manifestación del reino de Dios. No es porque falten señales, prodigios y milagros. No es porque, como mucha gente juzga, cuando uno enseña mucha palabra, ¿cierto? Te dicen de que es pura palabra y poco espíritu. Miren, hermanos, la función principal del espíritu no es profetizar, no es el misticismo, ¿cierto? Yo, por misericordia de Dios, he tenido muchas experiencias sobrenaturales, con ángeles, con transportes en el espíritu, etcétera, etcétera, y no las ando contando, no las cuento ni aún como testimonio, ¿cierto? Sino que pasó y es parte de la vivencia del reino de Dios, y eso no me hace ni más importante, ni más santo, ni más espiritual. Incluso hasta quizás en algunos años más Dios me podría decir de que ¿cómo se llama? Eso que viví fue falso, y yo diría, fue falso, no tuvo ninguna influencia en mi vida, más que la experiencia que tuve en ese momento. ¿Por qué? Porque mi fe no se basa en ese tipo de experiencias. Entonces, tenemos que entender de que la manifestación del reino de Dios es esencial para poder cumplir la voluntad de Dios. Y el cumplir la voluntad de Dios es esencial para la manifestación del reino de Dios. Entonces, les vuelvo a reiterar, y perdón que sea tan reiterativo, ¿está haciendo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Se está perfeccionando en ello? A mí personalmente eso es lo que más me angustia. Nosotros vemos, una de las cosas que más me identifica con el Salmo 119 es eso, la angustia que siente el salmista por querer perfeccionarse para poder hacer la perfecta voluntad de Dios. Lean el Salmo 119 y se van a dar cuenta que el meollo principal del que escribió el Salmo 119 de David, ¿cierto? Es su deseo intenso de querer guardar la palabra de Dios y encontrarse con los obstáculos en sí mismo que se lo impiden, y eso le causaba una angustia que lo llevaba a buscar más de Dios, no una amargura. Entonces, amados y amadas, lo que estamos viviendo como iglesia al día de hoy, o por lo menos lo que es más visible, o lo que hemos visto nosotros hasta ahora, no es la plenitud de la manifestación del reino de Dios. No se conforme, porque la iglesia está así, es decir que estamos bien. No. La plenitud de la manifestación del reino de Dios es lo que sale en las Escrituras. Nuestro nivel mínimo es la iglesia primitiva o el libro de Hechos. Ese es nuestro estándar mínimo. Amén, amados. Entonces tenemos que nosotros entender que debemos crecer en la voluntad de Dios. Amén, amados. Y para eso debemos esforzarnos por aquello. Debemos perfeccionarnos, debemos escudriñarnos, debemos usar lo que Dios ha dado. Así que los exhorto, amados, a perseverar en Cristo Jesús. Hermanos, cuando estemos realmente en la perfecta voluntad de Dios, en el reino de Dios, o estemos encaminados en aquello, el poder de Dios va a fluir según la perfecta voluntad de Dios, porque el poder de Dios se mueve para respaldar su voluntad. Muchas veces nosotros hemos dicho, ¿cierto?, por alguien, ¿cierto?, hemos estado orando por esta persona y se sanó y Dios hizo un milagro, y realmente no es un milagro. Estuvo en el hospital, estuvo, hospitalizado, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y claro,
Nosotros oramos para que Dios intervenga, para que Dios lo sane, y ciertamente Dios interviene. Interviene con los médicos para que todo salga bien, para que no pierda la vida, porque es una intervención con riesgo, y Dios lo hace por su misericordia, pero no es un milagro. Porque ante los ojos del mundo, ¿cómo se glorifica a Dios? ¿Cierto? Ante los ojos del mundo fueron los médicos los que lo sanaron, fueron los fármacos, fue el tratamiento. Entonces, ¿dónde está el milagro ahí? No lo hay. Entonces, amados, yo los exhorto y los invito a buscar la manifestación del reino de Dios en su corazón interior, en su familia. Que Dios los bendiga grandemente, amados.